todos, gracias por estar acá. Yo soy Solana Colombres, profesora de francés de la Alianza Francesa de Tucumán y también trabajo en la Fundación Cartier, con la cual organizamos estos encuentros. Digamos, hoy estoy representando sí, a la Alianza, cuya directora es Mariana Zaguaya, y también los saludo, y a la Fundación Cartier, cuyo presidente es nuestro querido Eduardo Posecueso. Y bueno, por otro lado, agradecer el espacio que nos brinda la UCEMA. Ya este es nuestro 7º encuentro, me parece, de este ciclo que se llama, como saben, Martes con acento francés. Y bueno, decirles que lo que hemos intentado hacer, lo que hemos intentado trabajar con todos los participantes de hoy y de siempre, es un poco crear un espacio en común y quebrar un poco un espacio en común del pensamiento y el arte, tratando de quebrar un poco esas fronteras, esos tabiques que dividen, porque a veces consideramos que, digamos, pueden ser la misma cosa, ¿no? Entonces, aquí estamos, y casualmente, el tema propuesto de hoy, como ustedes saben, se llama Jean Cocteau, Cocteau Piaf, el artista total y el gorrión de París. La idea me la trajo el tan generoso Walter. Bueno, gracias también a Martín por estar acá. A cada uno de ustedes ya los voy a presentar, son maravillosos, maravillosos cada uno. Entonces, la idea de Walter, bueno, un poco evocando, me gusta porque coincide justamente con esta vocación que tenemos de la Fundación con este ciclo, quebrar esas fronteras, no hay tantos tabiques, digamos, tal vez sean la misma cosa. Entonces, a la Jean Cocteau, que como por algo lo intituló Walter, el artista total, un artista que hacía tanto, era un literato como un cineasta, como un dibujante, como que hacía de todas las expresiones, las hacía suyas y las integraba. Entonces, siguiendo un poco ese espíritu, bueno, hoy vamos a hablar, vamos a abordar a Cocteau y a Piaf por la razón de que murieron el mismo día, y como recién nos mostró Rodo una imagen, se conocían, tuvieron vínculos. Entonces, vamos a tratar de conectar estos dos monstruos sagrados de la cultura francesa, que son universales, ¿no? Tal vez más conocido para todos la figura de Piaf, por supuesto, pero Cocteau también fue un gigante. Entonces, vamos a empezar este encuentro. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Walter Romero, que nos va a hablar del costado, después lo presento a Walter, del costado literario de Cocteau, y después Martín nos va a ilustrar su parte justamente más visual, Cocteau como cineasta y dramaturgo. Pero este encuentro va a tener mucho, como de esta tertulia digital, va a tener mucho de performática también. Con nosotros también va a estar la querida Andrea Barbá, actriz, que va a encarnar a Edith Piaf, el gorrión de París. Allá también le dicen la mom, como la pirita, por su estructura menudita. Bueno, ella va a leer unas cartas que Edith escribía a su gran amor, Michel Serrault, el boxeador. Y mientras todo sucede también, va a haber otra performance de artista de Rodó Feró Morales, artista plástico, que va a tratar de retratar lo que sucede mientras ellos hablan y mientras ellos, digamos, expresan su arte, ¿no? Entonces ahora les presento a los participantes, ¿sí? Voy a empezar por orden de aparición, digamos, por Walter Romero. Tan extenso el currículum, así que he tenido que abreviarlo un poco, y difícil de elegir, como dicen los franceses, la barra du choix. Walter Romero es doctor en letras de la UBA, es poeta, traductor y profesor universitario. Desde 1997 integra la Cátedra de Literatura Francesa de la UBA, es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Valencia. Es profesor titular del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, doctor Gerardo Pagés. Bueno, ha sido becario por el gobierno de Francia, ha escrito muchísimos ensayos, ha escrito poesía, escrito y publicado poesía, por supuesto. Ha sido traductor de clásicos del francés, y bueno, tradujo entre otros Racine, Sade, Maupassant, Apollinaire, Jouot, Vien, Bonnefoy, Kristeva, Rancière, Bon y Copy, entre otros. Muy interesante su parcours. Y actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Literatura Francesa y Francófona, AALFF, y es uno de los
Enorme referente en su especialidad en el ámbito de América Latina. No he mencionado todas sus publicaciones que tienen diarios como Página 12, en fin, suplementos y otros medios. También voy a presentar a Martín Alomar. Martín es profesor de Diseño, Imagen y Sonido de FADU, UBA, ¿sí? Es graduado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la cual es docente desde el 2001. Es diplomado en Preservación y Restauración Audiovisual, ¿sí? Además, de las instituciones que mencioné, actualmente también enseña en ENERC y en el ISER. Es productor y director teatral. Publica con regularidad artículos críticos y académicos en Argentina, Brasil y México. Es realizador audiovisual, y bueno, y produjo y dirigió videos, instalaciones inmersivas presentadas en Buenos Aires y Londres. En teatro dirigió espectáculos reconocidos con prestigiosos premios. Andrea Barbá, tucumana ella, Walter y Martín son de Buenos Aires, ¿sí? Andrea Barbá es licenciada en teatro y actriz egresada de la Facultad de Artes por la UNT. Es cantante, además, docente, investigadora, especialista en procesos expresivos del proyecto Cuerpo Laboratorio. Actualmente es jurado nacional de calificación de proyectos del Instituto Nacional del Teatro, INT, y actriz integrante del elenco del Teatro Estable de Tucumán, EST. Después, finalmente, nuestro querido Rodolfo Morales, que es artista plástico y visual, especializado en dibujo, pintura e instalación de la Facultad de Artes de la UNT, es tallerista con orientación en arte-terapia, dedicado especialmente a ejecutar obras dentro del arte contemporáneo y del bioarte. Tiene una formación en conservación, restauración y preservación de obras, es residente como artista conceptual de la Alianza Francesa de Tucumán, y fundador de una productora artística bajo el nombre del presente artista. Así que bueno, ahora los dejo con ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la Fundación, gracias a la Alianza Francesa de Tucumán, gracias a la UCEMA y gracias a Solana, sobre todo, por todo su trabajo para estas tertulias y a todos los compañeros que van a estar aquí en la evocación de Madame Piaf y de Jean Cocteau. Yo voy a hablar de Cocteau en términos de una semblanza sobre su vida y el cruce con las literaturas y con la literatura. Así que bueno, agradezco este convite con queridos compañeros y conocidos y nuevos y todos ustedes por participar esta tarde de octubre aquí en relación a Jean Cocteau, que decía que él se sentía como una mentira que quería decir la verdad, ¿no? Estamos hablando justamente ahora, a propósito de la pandemia, pienso que, bueno, no sé por qué tengo la sensación de que el siglo XX ha terminado, definitivamente. Si no había terminado con las Torres Gemelas, con la pandemia definitivamente estamos en el siglo XXI y ya no hay más posibilidad de pensar el siglo XX, sobre todo cercano, donde los años 80, los años 90 nos parecen ya lejanísimos, me parece, ante las mutaciones y de la historia que ha ocurrido en estos días y en esta posibilidad que estamos ahora dando una charla así a modo federal. Pero no sé por qué he tenido la pulsión, y a propósito de este encuentro que tiene que ver con la presentación en Madrid del nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, La voz humana, ¿no? Que nos parece más cercano acaso un poco la primera parte del siglo XX que la última, y entonces a lo mejor los quiero llevar un poco de alguna manera a los primeros años, a la primera mitad del siglo XX, que acaso ahora, a propósito de esta pandemia, y por qué no en relación con la peste española de 1908, se nos acerca un poco más que los años 80, 90, 70, que ya me parecen extrañísimamente lejanos. Bueno, yo voy a poner un poco en términos la vida de Cocteau, en qué situación. Bueno, con el marco biográfico de que el mismo día, el 5 de julio de 1889, en que nació Jean Cocteau, nace Jean Cocteau horas antes de la inauguración definitiva de la Tour Eiffel, nada más ni nada menos que ese símbolo odiado en un principio, detestado y luego amado. Y tomo esa figura de la Tour Eiffel porque me va a servir mucho para pensar todas las contradicciones que hubo en torno a la figura un poco snob y un poco sin atisbos de demasiada originalidad y muy contagiada de esa cosa de burguesía parisina, rodeada de cultura, de cierto prototipo de bienestar, muy surgido de la Tercera República, que acompañó un
poco la figura de Cocteau. Así que la Tour Eiffel me sirve para pensar que esas contradicciones en relación a ese lugar tan tremendo, ¿no? El chiste famoso es aquel chiste que decía de que la única forma de no ver la Tour Eiffel es ir a tomarse un desayuno ahí arriba, ¿no? Para no poderla ver, como esta torre cortaba de alguna manera el panorama, ¿no? El paisaje francés. Bueno, ese 5 de julio mítico de 1879 nace Cocteau y se inaugura, luego de su presentación para la Exposición Universal, la Tour Eiffel. Y Cocteau va a tener recuerdos muy gloriosos de su infancia, una infancia muy protegida, una infancia con una familia muy avanzada para lo que se esperaba para la época, pero que va a estar marcado también por el suicidio de su padre, un suicidio muy complejo y muy enigmático, que lo va a marcar en una adolescencia muy ligada a su madre y muy ligada a nombres emblemáticos con los cuales rápidamente él se va a codear, ¿no? Yo quiero poner a Cocteau en relación a, por ejemplo, dos figuras capitales de la literatura francesa, que son, por un lado, nada más ni nada menos, Marcel Proust y Jean Genet, ¿no? De alguna manera, no hay Cocteau sin Proust, y de alguna manera no hay Genet sin Cocteau. Es decir, que se arma ahí como una suerte como de secuencia muy interesante, y estoy aparte refiriéndome específicamente, y esto lo voy a trabajar en algún sentido, a escritores, digamos, homosexuales, ¿no? Con todo lo que esto también significó hasta en toda la primera mitad, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Con lo cual, Cocteau es alguien que en los salones se va codeando con Proust, nada más ni nada menos, ¿no? Que recibe el rechazo de André Gide justamente por ser un escritor snob, un escritor burgués. Y a Cocteau le va a pasar lo mismo porque es un escritor de una burguesía acomodada, con acceso a la cultura, con acceso a los salones, y su madre era una mujer muy abierta, a punto tal de entender rápidamente cuáles eran las inclinaciones de Cocteau, y que libera, digamos, habilita esos espacios. Una madre, digamos, como las podemos pensar hoy en día, ¿no? Y ahí se codea con el novio de Proust, como Lucien Daudet, con Reinaldo Hahn, el músico venezolano amante de Proust, y ahí empieza esta condición que yo llamaría, como él mismo se define, de príncipe frívolo de las artes, ¿no? Luego va a ser el príncipe y el amante de las artes. En principio él mismo se colocó ese lugar de príncipe frívolo, que rápidamente los otros tomaron, ¿no? Siempre estoy pensando en esa imagen muy linda, que es la imagen de Cocteau, que varias veces dijo que paseó por el Louvre junto con Marcel Proust. Imagínense ustedes, Proust junto con Cocteau paseando y haciendo sus caminatas visuales, ¿no? Frente a las maravillas del Louvre. Bueno, va a debutar en 1908 Cocteau con unos poemas de lo que hoy llamamos un recital de poesía organizado por un actor, Edouard Max, en el Teatro Féminin, un teatro muy mítico para nosotros los argentinos, porque es el teatro donde hace una gran presentación nada más ni nada menos que Carlos Gardel. Un teatro desaparecido a 2-3 cuadras sobre Champs-Élysées, cerca del Arc de Triomphe, un teatro que existía dentro de un hotel que luego desapareció. Bueno, ahí hace su primera presentación y cuenta sus primeros pininos, cuenta sus primeros poemas, ¿no es cierto? Y ahí prácticamente, en pocos años, en 2 o 3 años, se va codeando con todo el mundillo, digamos, artístico, y va a tener el primer momento más importante, Cocteau, que es su encuentro nada más ni nada menos con la llegada de los ballets rusos a París, que fueron importantísimos, porque crearon una gran conmoción, digamos, desde el punto de vista estético. Toda la obra de Diaghilev y toda la obra de Nijinsky, y Cocteau frecuenta ese círculo, y es el primero en acceder y a tener y a firmar un pequeño libreto, El Dios Azul, Le Dieu Bleu, ¿no? Que los rusos específicamente le pidieron, y que según la leyenda Diaghilev le dijo, bueno, si usted quiere escribir para nosotros, o para mí, sorpréndame, ¿no? Y parece evidentemente que Cocteau lo logró, y lo sorprende. Estoy hablando para que nos pongamos en clima en esos años tremendos, previos, digamos, a la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando también con la conmoción que provocó en 1913 el estreno de La Consagración de la Primavera, de Les Sacres du Printemps de Stravinsky, y todo el estrépito que va a provocar ese estreno, ¿no? Y me gusta que se queden ustedes un poco pensando en el estrépito de ese estreno, cómo las nuevas formas del arte, cómo las nuevas formas de la música eran resistidas en esa época, porque va a pasar algo parecido con el estreno de La Voz Humana cuando lleguemos en 1930.
Se escucha bien, ¿no? Corro un poco porque tenemos poco tiempo y quiero meter la vida de Cocteau. Ustedes me dicen si estoy demasiado acelerado. 1914, la Grande Guerre, una guerra tremenda, y aunque nosotros lo tengamos a Cocteau y lo fijemos como una figura frívola, una figura amante, artista total, amante de las musas, sin embargo Cocteau se va a enrolar en la Cruz Roja, nada más ni nada menos, y ahí va, en las ambulancias frente al frente belga de Nieuport, donde entra en contacto con los fusileros, ¿no es cierto? Y llega a evacuar a muchos de los heridos, específicamente en la Champagne. Por otra parte, él asiste a uno de los bombardeos más tremendos que hubo en Francia, que fue el famoso bombardeo de Reims, ¿no? Para que ustedes tengan idea, digamos, también que este personaje, frecuentemente citado en torno al problema de la frivolidad, al problema del novismo, ¿no? El propio Borges, que prefacia varias veces, en 2 ocasiones la obra de Cocteau, dice nada de frívolo, era un hombre inteligente. Y muchas veces la frivolidad, esa cosa tildada de frivolidad, esconde una inteligencia supina, como era en definitiva la inteligencia de Monsieur Cocteau. En esos años también, a propósito de la guerra, y esto está muy trabajado por un escritor norteamericano que seguramente todos conocen, que es Hemingway, se provoca un gran pasaje, casi una mutación, digamos, de espacio artístico en París, que va justamente a partir de Montmartre, del Monte de los Mártires, Montmartre, a Montparnasse, ¿no? Y ahí se pasa la bohemia, ¿no es cierto? Y en esa bohemia justamente, de nuevo, está ahí, metido en esas bohemias, increíblemente de nuevo Cocteau, que rápidamente ya de su adolescencia tiene esta capacidad de inmiscuirse en los círculos, digamos, artísticos, y entrando, por supuesto, rápidamente con los grandes nombres del siglo XX, ¿no? Los grandes nombres del siglo XX del arte, porque en esos momentos en París está, bueno, nuestro mexicano, y me permito decir nuestro mexicano Rivera, está Modigliani y está Picasso, con quien Cocteau va a entablar, por ejemplo, una amistad prácticamente de 50 años. Una amistad extrañísima de un hombre tan, por el otro lado, tan machista. Para mí también sé decir esto de Picasso, que está muy explorado, ¿no? Una figura de artista total también, y Cocteau, y sin embargo la simbiosis, la amistad de ellos es prácticamente indestructible por más de 50 años. Son las amistades más sólidas que hubo, ¿no es cierto? Bueno, en 1917, en pleno de la guerra, se ocurre esta apoteosis de los ballets rusos, ¿no? Y ahí es donde Picasso junto con Cocteau van a hacer, a lo mejor posiblemente, no sé si Martín hará alusión a esto, la famosa reproducción que hay de un fenómeno que se llama parade, la parade, ¿no? Parade, ¿no? Con la magia de los ballets rusos, con las coreografías de Massin, con la música de Eric Satie, y con el vestuario decorado de Picasso y con el guión de Cocteau. Es decir, toda esta masa, digamos, de artistas que se van a poner a partir de hay filmaciones de esto, ¿no? De la fundación de lo que Apollinaire llamaba un espíritu nuevo, ¿no? Un espíritu nuevo. Y esto fue catalizado prácticamente en 1917 con esa representación teatral que mezcla artes, la literatura, la pintura, la música, el film, etcétera, ¿no? Que va a catalizar en esa primera guerra mundial, en medio de esa primera guerra mundial, todo un movimiento que va a producir un surgimiento extraordinario de las artes, y que anticipa, por supuesto, lo que luego conocemos dentro del mundo de la literatura como las vanguardias, ¿no? Porque ahí también van a estar mellando los dadaístas que se acercan a París, algunos futuristas que están caminando por ahí, y se avecina todo ese movimiento que ya luego en los años 20 va a tener explosión junto con el surrealismo de André Breton, ¿no? Pero debo decir, y a esto me acerco a algo que no ha sido muy feliz para el propio Cocteau, es esta idea de que el surrealismo nunca soportó, específicamente en la figura de André Breton, nunca soportó la figura de Cocteau, ¿no? Entre Breton y Cocteau había una animadversión que duró años, ¿no? Breton lo tomó a Cocteau como justamente un frívolo, un snob, un poeta maricón, así me permito decir, ¿no? Y quería derribar todo el tiempo esta fama, ¿no? A punto tal que mandaba, esto está comprobado, mandó varias veces a sus obras que las amuchearan, ¿no es cierto? O llevaba claques pagadas, ¿no? Para que le hicieran contra, una cosa realmente
bastante espeluznante, que sin embargo existió y que fue tremendo durante muchos años, a punto tal de que, bueno, ya vamos a llegar a esa previa de la vida humana, la voz humana, perdón, de la previa de la voz humana, el preestreno de la voz humana, en que algunos poetas surrealistas, invitados por Sergei Eisenstein, abuchearon, ¿no?, desde los palcos de la Comédie Française la presentación de esta obra en que una mujer por teléfono se despide de su amante porque creían que ahí Cocteau estaba representando, enmascarado en la figura de una mujer, en verdad sus amoríos con algunos muchachitos, algunos de ellos bastante espectaculares también en el mundo del arte, ¿no? Estoy hablando de Raymond Radiguet, ¿no?, un famoso novelista muerto prematuramente, con el que Cocteau va a tener una relación bastante intensa, y que posiblemente haya estado de alguna manera representado en este texto de 5 paginitas, que es La voz humana, de 1930, que ahora recupera Almodóvar a partir de este cortometraje, que es un texto que atraviesa todo el siglo XX y llega, como vemos ahora, en nuestro siglo XXI. Ahora, ¿cómo llegamos a ese 1930 de La voz humana? Bueno, son todos esos años 20 muy marcados por gran desolación para el propio Cocteau, sobre todo por su contacto con el opio, ¿no?, que produce un texto tan maravilloso como Opium, ¿no?, y también su tristeza muy grande, no solo por la muerte de ese primer amor, Raymond Radiguet, sino también por el final de su relación con otro de sus amantes, Jeanne Debord, ¿no? La vida de Cocteau tranquilamente podría ser contada a través de sus amantes, varones y también mujeres, porque las hubo, ¿no? Y hasta se permitió todo, hasta se enamoró del famoso, conocen la historia, no puedo referirme a ella, pero conocen la historia que estuvo enamorado de un famoso boxeador panameño, Panamá Al Brown, un muchacho, un peso ligero, si no me equivoco, un muchacho negro, homosexual, que estuvo en París y del cual se enamoró y a quien Cocteau lo manejó prácticamente con un asunto como de manager, ¿no? Este Panamá Al Brown luego se dedicó también al music hall junto con Josephine Baker. La verdad que Cocteau no se privó absolutamente de nada, ni en la vida ni en su literatura. Bueno, los años 30 están marcados justamente por el estreno de La voz humana, el 17 de febrero de 1930, en la Comédie Française, ¿no? Y ahí Paul Éluard sabotea ese espectáculo, diciendo si estos llamados, este llamado insistente de amor de esta mujer a su amante, no era de alguna manera una forma de enmascarar los amoríos, digamos, homosexuales de Cocteau. Imagínense que estamos en 1930, ¿no? Y bueno, ahí son los mismos años cercanos a los primeros pininos de Cocteau en relación al cine, que bueno, no quiero adelantar porque eso va a ser tarea del próximo expositor Martín Alomar. En 1938 hay un poema que yo quiero destacar que se llama L'Incendie, el incendio, en el cual de alguna manera Cocteau va a anticipar el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí prácticamente con ese texto donde él ya ve el venir, porque también hay un elemento muy profético en la figura de Cocteau, como él ve venir lo que va a venir, ve venir la anticipación del arte, cómo va a venir las nuevas tendencias, cómo va a venir las nuevas rupturas, ¿no? Y está todo el tiempo en esa tensión casi pendular entre ser un artista por momentos que parece muy tradicional y por momentos un artista que parece fuertemente rupturista. Y luego, por supuesto, en plena Segunda Guerra, en el horror de la Segunda Guerra, ¿no?, con esa fecha que es innegablemente atroz para los franceses, que es el 14 de junio de 1940, uno de los días más luctuosos de la historia de París, porque es el día de la ocupación. Y entonces ahí Cocteau no solo va a tener en contra a los surrealistas y al viejo encono que tenía con André Breton y, por ejemplo, con Paul Éluard, que saboteó el estreno de La voz humana, sino también con el fenómeno que conocemos como el colaboracionismo. Los colaboracionismos le querían cobrar su homosexualidad y le quisieron siempre cobrar su heterodoxia artística, ¿no? Céline, otro escritor, pide directamente su cabeza, ¿no?, publicando directamente en un diario colaboracionista como el famoso diario que todos conocen, Je suis partu,
¿no? Y no olviden ustedes que estaba lo que se llamaba la propaganda Staffel, ¿no? Que era el instrumento que había comprado un hotel en París que decía qué textos se podían publicar y qué textos no se podían publicar. Bueno, por supuesto, los textos del homosexual Cocteau no podían publicarse de ninguna manera. En esos mismos años, mientras ocurre el horror de la guerra, ¿no? Es que Cocteau va a dibujar, aquí que estamos también con la maravilla de Rodo, que está trabajando y evocando mientras nosotros hablamos, ¿no? Va a dibujar, va a hacer los bocetos de los dibujos de la novela de Jean Genet, Querelle de Brest, que por supuesto no pudo ser publicada en medio de la guerra por su contenido homosexual, por su contenido erótico, y además tratándose específicamente de un marinero, digamos, de alguna manera asesino. Cocteau hizo lo imposible para salvar a muchos amigos, como Max Jacob. Rechazó dirigir la Comédie Française durante la Segunda Guerra, y algunos dicen que tuvo una pequeña mancha cuando hizo una evocación sobre un escultor que había escrito una loa y había hecho una directa alusión benéfica a la figura de Hitler, pero lo cierto es que la salida de la posguerra le va a dar directamente honores, ¿no es cierto? Y habiendo salvado toda esa tremenda penuria, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra, va a empezar a producir realmente sus obras más magníficas, sus obras más memorables, su dramaturgia y su novelística, ¿no?, con el reconocimiento indudable de varios premios, entre ellos la Legión de Honor, el ingreso a la Academia Francesa, ¿no?, donde se permite nombrar, por ejemplo, a ese novio boxeador que tuvo, la presidencia, por ejemplo, del Festival de Cannes, ¿no?, o la proclamación, ya pocos años antes de morir, en 1960, de príncipe de los poetas. En esos años previos a su muerte son los años en que también estaba a estar muy tomado por lo que vendrá ahora con Martín Alomar, que es el cine, ¿no es cierto?, por su trabajo con La Bella y la Bestia, El Águila de Dos Cabezas, Los Padres Terribles, Orfeo y otros cortometrajes de los cuales ya nos van a hablar. Bien, con esto termino y cierro esta historia en 1963, que es la muerte de Émilie Laforêt de Jean Cocteau, que muere de un infarto horas después, y aquí voy al fenómeno que nos va a presentar también Andrea Barbá, después de enterarse de la muerte nada más y nada menos de un día antes de Edith Piaf, para quien él había escrito otro monodrama que se llama El Bello Indiferente, ¿no? Ustedes saben que son 3 los monodramas que hay de Cocteau: La Voz Humana, El Bello Indiferente y La Dama de Montecarlo. Estos 3 conforman una trilogía, 2 de ellos hace poco los vimos en Buenos Aires, La Voz Humana con Humberto Tortonese, y El Bello Indiferente también se hizo en el Centro Cultural San Martín. Con lo cual el público, por lo menos porteño, pudo acceder a sus textos. Bueno, era tal la amistad entre Cocteau y Piaf que realmente algunos presuponen que lo que gravitó fundamentalmente para su deceso fue enterarse de que la Môme, de que justamente una de sus grandes musas y una de las artistas que había acompañado mucho de su carrera había muerto un día antes. Así que armando este arco entre 1889, finales del siglo XIX, y 1963, es que hacemos esta evocación, esta semblanza literaria y sobre todo biográfico de una figura realmente extraordinaria que debe ser reivindicada, que es la figura que hoy evocamos de Jean Cocteau. Bueno, muchas gracias a todos y le doy el paso entonces a Martín Alomar, que ya fue presentado, que nos va a evocar la figura de Cocteau y su interés por lo visual, por lo visivo y por el cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Solana, por haberme convocado para este encuentro, por la tertulia. Y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. A mí me toca hoy el gratísimo placer de hablar de Cocteau como cineasta, de Jean Cocteau y del cine. Yo armé alguna presentación para apoyarme con algunas imágenes, porque en un punto dentro del campo cinematográfico la parte visual es sumamente importante. Entonces voy a compartir algunas imágenes, y en algún momento incluso la voy a interrumpir para que veamos algún fragmento de alguna obra de él
que considero central y que por ahí no muchos o muchos han visto. La vinculación de Cocteau con el cine se va a dar directamente a partir de 4 grupos grandes de acción, dentro de los roles que él podría cumplir dentro de una producción cinematográfica. Él es muy célebre como realizador, como director, pero además tiene una vastísima trayectoria, quizá la más amplia de todas, como viene del campo de las letras, como bien señaló Walter hasta hace un momento, escribiendo guiones o adaptando textos literarios para la pantalla o funcionando como dialoguista para producciones cinematográficas de diversos tipos. Llegando incluso a escribir un argumento que luego sería retomado por Luis Zaslavsky para una película también, pero a nivel de esa influencia. Y con el caso particular de que muchas de sus obras teatrales llegan al cine en varios casos dirigidas por él, y en otros, como es el caso de La voz humana, de directores tan disímiles y tan consagrados como pueden ser Roberto Rossellini o Pedro Almodóvar. En el medio también, en una versión un poquito menos célebre, pero no menos importante, porque encarnó el papel de esta mujer abandonada hasta Sofía Loren, en un corto reciente de esta década que acaba de terminar. Como intérprete, él se vincula con el cine desde un lugar de aparecer en muchas de sus obras, interpretando un personaje que podría entenderse en algunos casos como un alter ego propio, o en pequeños cameos, y también de usar su voz para leer muchos de los textos que había escrito para estas películas. La tercera opción que generamos es la de aparecer en roles técnicos, vinculados casi siempre con la música o la parte visual, aunque también fue editor de su primer película, La sangre de un poeta, en la cual prácticamente cumple todos los roles técnicos. Y como ya dijimos, director de 10 u 11, depende de la biografía o la filmografía que encontremos de él, títulos que son verdaderamente insoslayables para pensar en la vinculación del cine con el resto de las demás artes, y sobre todo pensando en un cine estilizado al extremo, desde lo visual y desde lo discursivo también, entendiendo que, digamos, la palabra que mejor podría definir a Cocteau en cualquiera de sus acepciones es la de poeta. Como Walter mencionó hace un momento, esta obra me permitía armar una filmina sobre la marcha de su exposición. Perdón, mi pobre pronunciación de francés, creo que es Parade. Este ballet que le van a encargar la compañía rusa, donde él va a escribir la dramaturgia, el argumento, pero va a tener como una especie de confluencia de Dream Team de artistas de la época, con música de Eric Satie y escenografía y vestuario de Pablo Picasso, más allá de muchas otras participaciones. Esto se da en 1917 y va a tener un montón de revivals, incluso va a ser luego extendido para transformarse en una ópera, un espectáculo en algún punto para la gente que define la valoración o la valía de los cánones culturales como un género más valioso. Eso es completamente discutible, vamos a decirlo desde mi punto de vista. Yo voy a ocuparme de las películas de Jean Cocteau, como dijimos son 10, vamos a tomar la versión de su filmografía, que arrancan en 1930 con La sangre de un poeta y finalizan en 1960 con El testamento de Orfeo. Lo cierto es que en realidad esto de pensar 10 películas en 30 años suena bastante razonable, pero como bien marcó Walter hace un momento, Cocteau entre 1930 y 1945 se va a involucrar en un montón de otras situaciones y no va a filmar. O sea, su primera película, que es esta, que es posiblemente la más lograda y la más extraordinaria en todo sentido, es un mediometraje de 50 y pocos minutos, en la cual la mayoría de sus obsesiones posteriores van a aparecer y también la mayoría de sus hallazgos visuales en un punto. Si tuviera que definirlo para alguien que nunca la vio, diría que es una película bizarra en algún punto, que el tono es completamente onírico, que es sumamente divertida, o sea que a diferencia de otras obras del surrealismo donde lo crítico deja fuera al espectador de un modo bastante curioso o le propone una lógica que está muy alejada de la lógica de la causa-efecto con la que se narran la mayoría de las películas industriales o comerciales que el espectador de la época estaba acostumbrado a ver, y aún hoy estamos acostumbrados a ver esta lógica. Digo, cuando encendemos la televisión o vamos al cine, la mayoría de las veces vamos a ver un argumento que se narra con una lógica de causa-efecto muy marcada.
En cambio, el surrealismo proponía correrse por completo de este tipo de encadenado de situaciones y jugar o experimentar con los materiales discursivos de la imagen y del sonido. En realidad, el sonido era muy novedoso y había una partitura para esta obra, pero no tenía todavía desarrollo expresivo como se iba a tener la segunda parte de la filmografía de Jean Cocteau. Digo segunda parte porque, como dije hace un momento, Jean Cocteau filma 10 títulos, uno en 1930 y todo el resto entre 1946 y 1960, con un hiato muy importante. Y como dijimos, y como señaló también Walter, tuvo la resistencia o el descrédito de varios miembros muy importantes, André Breton y otros del movimiento surrealista, por su orientación sexual, por su vinculación con un montón de figuras que generaban además, yo calculo, una especie de recelo y de envidia de la notoriedad del genio, digamos, tan inusual, tan infrecuente y tan inmenso de Jean Cocteau. Elegí algunas imágenes para ir viendo un poquito de este corto mediometraje, que protagonizaron, como bien dice Lámina, Enrique Riveros, el actor chileno que había logrado hacerse un nombre en la industria cinematográfica silente europea de la época, y Elizabeth Lee Miller, la fotógrafa norteamericana, en su única participación cinematográfica como actriz. Acá aparecen ambos, de hecho, y me voy a permitir hacer una pequeña interrupción. Voy a compartirles un fragmento de 3 minutos apenas. Perdón, esto que tengo que hacer así. Esperen que lo tengo bastante aceitado. Para ver un fragmento de La sangre de un poeta. Vamos, si bien tiene una música que acompaña, como la calidad de la imagen y del audio no es la ideal, vamos a verlo sin sonido. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Un detalle no menor es que en esta primera obra cinematográfica de Jean Cocteau, él va a hacer confluir la mayoría de sus obsesiones artísticas. Hay esculturas, aparecen sus dibujos, aparece además su función de editar, de componer músicas incluso para la obra al lado de George Auric, y también digamos, de interpretar incluso algunos pasajes como actor.
Estás muteado, Martín. Gracias. Martín. Sí, me acabo de dar cuenta. Ay, qué susto. Gracias. Decía, entonces, con el aporte en los cuerpos de Riveros y de Miller, construye esta ensoñación en poco más de 50 minutos, organizada en 4 partes, donde en realidad van a aparecer, como decía, los hallazgos principales, sobre todo visuales y desde ya estilísticos y temáticos, del resto de su obra cinematográfica. Por un lado, esta idea de que el tiempo es una variable de análisis y de cambio fuerte, y Cocteau la trabaja de una manera magistral, poniendo en cuestión su transcurrir real, o sobre todo su transcurrir vinculado al tiempo del mundo en el que habitamos. Después, otro tema muy frecuente en su obra, que es la idea de la muerte y la posibilidad de acceder a esa post-vida o afterlife, la vida después de la muerte. No sé si existe alguna palabra en francés para esto, Walter. Tal vez quieras ayudarme. O Solana, claro. La vie après la mort, sí, no se me ocurre una específica. Donde, bueno, está bien, funciona perfecto. Donde en general los poetas tienen acceso en algún sentido. Y por otro lado también inaugurando su trilogía órfica, que se va a completar con 2 de sus películas posteriores, Orfeo de 1950 y El Testamento de Orfeo de 1960, su última película. Decía que en realidad Cocteau filma 10 películas, pero hay 6 que son largometrajes, este es un casi largometraje, y son las que la mayoría de las y los espectadores interesados en su cine conocen. El resto son cortos vinculados a determinadas actividades y considerados menores en un punto. Pero 3 de ellos componen esta trilogía órfica y son, como dijimos, La sangre de un poeta, Orfeo y El testamento de Orfeo. Acá incluso hay una imagen, muchas imágenes, muchas fotografías que les tomó Man Ray a Jean Cocteau. Esta es una en el set de La sangre de un poeta, dándole los últimos ajustes a esta escultura, un colgante que digamos, popa un tramo extenso de la película con un off bastante interesante dicho por el mismo autor. Su siguiente película, dijimos 15 años después, y un detalle antes de avanzar, por un montón de situaciones que tienen que ver con los escándalos que estaba provocando tanto Un perro andaluz como La Edad de Oro, las primeras 2 películas de Luis Buñuel, en ese caso en asociación con Salvador Dalí. El estreno de La sangre de un poeta se va a posponer desde 1930 hasta 1932, ya que además el señor Noal, el productor de esta obra, tuvo una cantidad de contratiempos innumerables a causa de su producción de Edad de Oro, que acabo de mencionar. Fue casi excomulgado, expulsado del Jockey Club de París y un montón de otros escarnios más por considerar a estas obras como anticristianas o anticatólicas, si se quiere. Suerte que también corrió La sangre de un poeta, incluso antes de ser estrenada y vista. Por lo que se estrena, como dijimos, finalmente en 1932. Después, Cocteau va a ser absorbido por sus otras ocupaciones, ya sea como dramaturgo o como artista visual, ilustrador, y luego involucrarse en la ayuda humanitaria a la Cruz Roja, manejando una ambulancia, como bien señaló Walter, durante la guerra. Entonces, en 1946, él vuelve al cine y filma La Bella y la Bestia, su segunda película, que va a suponer un triunfo arrasador, como no había constituido para el público y para la crítica La sangre de un poeta, una película muy incomprendida en su momento y digamos, recuperada y muy elogiada posteriormente, sobre todo posteriormente a la muerte de Cocteau. No obstante, le permitió a Cocteau, sobre todo esta obra, La Bella y la Bestia, en un lugar muy encumbrado en la industria cinematográfica francesa. Como señaló Walter, presidió el jurado del Festival de Cannes en 3 ocasiones y también se pudo dar el lujo de no aceptar la presidencia de la Academia Francesa de Artes por cuestiones ideológicas y no viene el caso ahora. En su adaptación de La Bella y la Bestia hay algo muy fuerte que es la vinculación con cierta
remembranza de la comedia francesa y cierta idea de la comedia del arte, con un vestuario sumamente fastuoso, filmada en ocasiones también con gran despliegue visual y sobre todo esa idea de la magia del cine y del relato cinematográfico que él también había capitalizado en su obra teatral y en sus narraciones. Sigue esta película una obra que también es un largometraje que parte de una adaptación de un texto teatral previo del mismo, El Águila de dos Cabezas, en 1948, 2 años después, que se estrena prácticamente en paralelo en teatro y en cine, y que incluso va a tener, así como nota de color, la obra de Tocqueville fue muy admirada por un montón de otros y otras artistas, y en un replay, no sé cómo se llama en francés esto, cuando las obras vuelven a estrenarse mucho tiempo después. Remiso, la fiche, remiso, diría. En un remis, entonces, en la década de 70 va a ser ambientado, o sea, el diseño de escenografía y de vestuario fue hecho por Yves Saint Laurent, jovencísimo, en la cumbre de su digamos, creación, en su momento de más celebridad, en la década del año 78, si no me falla la memoria. Esta película, que está ubicada en la antigüedad, en el medioevo, en un tiempo remoto, para la década del 40 en la que sucede, de nuevo, tiene esta situación en la cual es el amor, la muerte y el tiempo son como los temas que una y otra vez van a volverse recurrentes en la obra cinematográfica de Jean Cocteau. Vamos a avanzar un poquito más, no quiero extenderme porque sé que después vienen dos intervenciones de lo más atractivas y creo que tienen su espacio también. Llega Los Padres Terribles, me da mucha vergüenza pronunciar los títulos en francés, por eso no lo hago, en 1948, estrenada en paralelo prácticamente con El Águila de dos Cabezas. De nuevo, otra película protagonizada por Jean Marais, su actor fetiche, y además uno de sus compañeros de vida, sobre todo después de ese dolor desolador que le causó la muerte de Raymond Radiguet, su primer gran amor, y a quien le va a dedicar gran parte de su obra. Incluso parte de sus discursos cuando asume premios y órdenes importantísimas en Francia. Los Padres Terribles parte de una comedia, de un drama teatral, que incluso en varias ocasiones en nuestro país, en el cual no el incesto propiamente dicho, pero sí vinculaciones de lo más cuestionables desde un punto de vista políticamente correcto, entre padres, hijos, madres, tías, se entrelazan, con una puesta en escena que en un punto, en palabras de André Bazin, es como el ejemplo de cómo debería transponerse el teatro en cine, en el famoso capítulo Cine y Teatro, o Teatro y Cine, de su ¿Qué es el cine?, su obra capítulo. Tengo algunas imágenes más. Y sí, llegar a Orfeo, una de las películas más alucinantes que vi en mi vida, junto con La cena de un poeta, y que me decidió a trabajar Orfeo, a Cocteau exclusivamente en mi carrera como investigador universitario. En Orfeo pasan cosas tan inusuales, obviamente viene del clásico mito órfico griego, pero la transposición es tan delirante, tan bizarra y tan alucinante, que el diablo edita revistas literarias y patrocina escritores y poetas, transmite, hace transmisiones radiales y viaja en Rolls Royce, y a su vez es escoltada por motoqueros leathers. Digo, hay un cruce de imaginerías tan fantástico, y de nuevo, y con una técnica sumamente mejorada y pulida, esta idea de atravesar los espejos para ir hacia el más allá, para ir a la tierra de los muertos, al lugar de los muertos, y en el caso de Orfeo, como todos saben, para pedirle a la muerte que por favor le devuelva a su amada, a su esposa en esta película, Ertevis, y lamentablemente, para quienes no hayan visto un spoiler, volver a perderla regresando de ese lugar cuando en un momento se da vuelta a verla. También, como para ir redondeando, porque creo que estamos llegando a la hora, sí, perdón si me extendí, me gustaría mencionar, acá está El chofer de la muerte y Orfeo, el chofer, perdón, en ese espejo en el cual Orfeo, que escribía al revés, podía mostrarle a Ertevis, es el chofer de la muerte. La mujer era, no sale Eurídice, pero no es Eurídice, o sí.
En fin. Retomar 10 años después, para cerrar la trilogía Orfea, el Testamento de Orfeo, en donde sí va a tener un papel muy importante él como intérprete, y donde además va a poner en cuestión mucho de lo planteado a nivel temático y visual en su obra anterior de 10 años antes. Cocteau se reelabora a sí mismo visualmente y semánticamente, y propone un cierre a toda orquesta para su obra, o una película que recoge muchos de sus hallazgos visuales y por otro lado los desnuda como artificios sumamente poéticos y memorables. Acá hay una imagen más con uno de esos recordados caballos que aparecen en su obra y que han inspirado también significaciones de todo tipo. Recuerdo imágenes visualmente muy parecidas en la apuesta que va a hacer Luis Pascual del público de Federico Lorca mucho después en España. La imagen que vemos ahora, solo como para ir cerrando con esta idea de que Cocteau entrelaza su aspecto visual con su aspecto cinematográfico, es parte de la Villa Santo Suspir, la casa de Alex y Francine Weisweiler, donde Cocteau pasó innumerables veranos en la Costa Azul, y decoró un montón de sus ambientes. De hecho, en 1952, apenas después del estreno de Orfeo, Jean Cocteau va a realizar un cortometraje documentando toda esta obra. Es un corto que se consigue fácil online, si quieren verlo pueden googlearlo y va a aparecer con facilidad. Y me dejé, para cerrar, esta imagen increíble de este Cocteau que no sabemos si está vivo, muerto, despierto, dormido, fumando, como era muy habitual en sus apariciones en cámara. Y entonces le doy el pase a Andrea Barba, que ahora entonga con este otro personaje que también forma parte de este homenaje, que era, como bien señaló Walter, Edith Piaf, que fue la protagonista y para quien él escribió El Bello Indiferente, uno de sus monodramas más geniales, estrenado en nuestro país con la dirección de Javier Van de Couter y protagonizado por Camila Sosa Villada, pero que tuvo un montón de encarnaciones, sobre todo una química que voy a recordar por si alguien quiere buscarlo, dirigida por Jacques Demy en la década del 50. Estás muteada, Andrea. En una entrevista que le hacen a Edith Piaf, un periodista le pregunta, ¿alguna vez ha pensado en la vejez? No. Cuando llegue lo averiguaré. ¿Tiene miedo de morir? No, no le temo. ¿Pero ha pensado en ello? Sí, lo he pensado, sí. Lo acepto. Cuando suceda, creo que estaré lista para ello. ¿Qué quiere? ¿O qué espera del amor, Edith Piaf? Más que el mí, más que el mí Madone, lo que me quiera dar. Pero ¿y la decepción? ¿Perdón? ¿Qué espera del amor, Edith? Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. ¿Y entonces la decepción? Je n'ai jamais été déçu. Nunca me ha decepcionado, dijo.
carta de Edith Piaf a Marcel Cerdan. Chérie, chérie, tengo tantas cosas para decirte. Y después todo se precipita y me doy cuenta que cada vez que termino una carta había todavía 1000 cosas para escribir y otra vez es demasiado tarde. La única frase que no me olvido jamás es que te amo cada día más. Es que estoy completamente loca por vos. Es verdad. Cada vez me acostumbro menos a nuestras separaciones. Y mi corazón se desgarra cada vez un poco más. Te quiero. Te quiero. Te quiero tan profundamente, tan fuerte. Estoy impregnada de vos. Y solo tengo una idea. Hacerte feliz. Sería capaz de todo por tu felicidad. Si vos supieras las ideas que me atraviesan la mente, tengo tanto miedo que te apenes por mi culpa. No quiero ser una traba para tu corazón. Cuando me doy cuenta, el lugar que ocupan en tu corazón tus 3 pequeños, tengo ganas de partir muy lejos. Que tal vez estarás agradecido de que lo haya hecho. Tu vida está construida sobre esas cosas que has querido. Que hay veces que tengo miedos atroces. Shai, Dios es testigo que en esta historia no pido nada y que estoy preparada para sacrificar todo. Pero ¿hasta cuándo podremos vivir así? Una carta, un teléfono, una estúpida coincidencia puede traicionarnos. ¿Y entonces qué va a ser de nosotros? ¿Cuál será la reacción? ¿Pensaste en esas cosas? No quiero que un día me guardes rencor por lo que pueda pasar. Esto se vuelve cada vez más difícil para mi corazón. Yo tiemblo cada minuto. Quiero que pienses en nosotros. Quiero que pienses en nosotros más fríamente. Que mires bien en el fondo de vos. Y saber, finalmente, cómo enfrentar, por si acaso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Pienso que en América, tal vez en América podamos ser felices. Yo te amo irracionalmente, locamente, anormalmente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya. Mon petit, eres maravilloso. Abrázame. Abrázame fuerte contra tu corazón. Abrázame sin dejarme respirar. Y decí que nada en el mundo importa más que vos y yo.
te lo juro, por mi vida, mi voz y mis ojos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al mirarte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarte me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Sí. Sin palabras. Estoy, gracias, emocionadísima, impresionante. Difícil reponerse de esto, ¿no? Y seguir adelante. ¿Qué dicen ustedes, Walter, Martín, Rodolfo, terminando su... Andrea, no tengo palabras. Y que yo me quedé sin palabras. Muchas gracias. Gracias. Impresionante. Alianza Francesa de Tucumán, que son un equipo de personas que trabajan duramente y felizmente al mismo tiempo, arduamente quise decir, por la cultura y por ensamblar justamente este nombre de alianza. A mí me resulta muy, muy justo y muy preciso, ¿no? Yo me he sentido cobijada siempre que me han invitado y siempre para mí es una alegría poder ser parte de estos eventos, y en este caso es muy especial para mí porque estoy cumpliendo años hoy y me gusta mucho celebrarme, y siento que una manera ideal de celebrar la vida es justamente creando y haciendo lo que uno ama hacer, una ama hacer. Ha sido un placer conocerte, Walter, Martín, Rodo, Solana, bueno, un placer enorme, y yo también estoy muy conmovida por este encuentro, esta presencialidad. Gracias. Gracias, no tengo palabras. No, merci, un gran merci, gracias, no sé en qué lengua decirlo. Muchísimas gracias. También, realmente, bueno, acá estamos viendo la performance también de Rodo. Es una performance digamos, artística en ambos, digamos, en sentido amplio, con actuación y pintura y artes plásticas. Así, tenemos creo que a Edith y a Cocteau representados en la performance de Rodo. Así que les quiero agradecer a todos los participantes, agradecer a la UCEMA, y bueno, y a nuestros queridos y generosísimos artistas y pensadores, y muchísimas gracias. Nos esperamos en el próximo encuentro. Va a ser sobre, de nuevo, El Principito. Bueno, ya les contaremos, pero gracias de corazón, y bon anniversaire, querida Andrea. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Mira, voy a leer antes los... Uy, hay un montón de saludos. Quiero leer los chats. Yo quiero leer los chats. Bueno, lo que tengan que decir, bueno, escúchame, te lo voy a tratar de guardar, no sé cómo se guardan. Se fue Camila, gracias a Camila también que nos ayudó. Se quedan ahí para ver el chat, ¿sí?
porque no sé cómo Gracias, guardarlo. Rodo. Gracias, Rodo, por ese trabajo, que la verdad que nos refleja a Piaf y a Cocteau de una manera hermosa. La verdad que también es una epifanía. Siento como una epifanía ese trabajo. A ver. Me encantó. Miren esos saludos para todos. Hay realmente, chicos, estuvieron Martín, Walter, Rodolfo, Andrea, la generosidad, que es lo que caracteriza a los artistas o debería serlo, y en este caso se confirma, ¿no? Así que les agradezco de corazón. Ahí les pongo los saludos, ¿vieron? Para que los vean. Me tengo que ir a clases ahora. Emocionante, miren, miren las palabras tan lindas, conmovedor, realmente conmovedor y brillante todo. Muchísimas gracias. Bravo, Rodo, bravo, Andrés. Gracias a todos, gracias. Que Dios los bendiga. Fue maravilloso con todo ese saber, y vos, Martín, hablemos de cine, veamos películas, hagamos pochoclo. Quiero otro proyecto entre ustedes, ahí los dejo a ustedes. Hasta luego a todos, voy a dar clases, gracias, hasta luego, gracias. Gracias, Solana, gracias a vos. Gracias.